El sistema imperial en el mundo. Durante la segunda mitad del siglo XIX, el mundo vivió un proceso cultural, económico, político y social conocido como imperialismo, el cual fue liderado por Estados Unidos, Japón y las grandes potencias europeas. La administración colonial. El gobierno de las colonias se desarrolló bajo distintos modelos. Uno de ellos fue el del protectorado, mediante el cual autoridades locales aceptaban gobernar bajo la dirección de una potencia europea. Pero el sistema de dominio más frecuente de las potencias imperiales fue el gobierno directo, que a su vez tuvo dos modelos. Primer modelo: anexión de la colonia y su integración a la administración metropolitana. De ese modo se otorgaba a colonos blancos los mismos derechos políticos que a los ciudadanos del Estado imperial. Segundo modelo: asociación de la colonia a la metrópoli, el cual consistía en el establecimiento de gobiernos indirectos, en los que había parlamentos locales ante los cuales debía responder el titular del gobierno de la colonia. Si nos damos cuenta, en ambos modelos, el elemento común siempre fue la situación privilegiada de los pobladores blancos, por muy grande que fuese su número, y la subordinación de la población no blanca. El sistema británico. El régimen administrativo inglés se basó frecuentemente en el establecimiento de dominios, esto es, colonias ocupadas por inmigrantes de procedencia europea, en especial de origen británico. Así, en Canadá, Australia, Nueva Zelanda o El Cabo, se constituyeron sistemas de gobierno local apoyados por cámaras de representantes con facultades de gobierno, salvo en las relaciones exteriores y la política de defensa. El jefe del gobierno era un gobernador nombrado por la corona británica. La India fue un caso especial. Sus estados se encontraban sometidos al régimen del protectorado, pero en conjunto dependían directamente de la corona británica. En 1876, la reina Victoria fue proclamada emperatriz de la India. Desde 1885, el nacionalismo indio, a través del Partido del Congreso, intentó conseguir un régimen de gobierno semejante al resto de los dominios de la corona británica, pero no tuvo éxito. El modelo francés. El sistema francés consistió en general en la conversión de las colonias en departamentos metropolitanos, como ocurrió en Senegal, Argelia, las colonias del Caribe y la Conchinchina. Esta integración implicaba la participación de la población de la colonia en el sistema político francés a través de la elección de representantes al Parlamento. En lugares como Madagascar predominó la administración directa. En el norte de África, en cambio, el régimen del protectorado. El caso de Argelia fue peculiar. Luego del frustrado deseo de Napoleón III de crear un reino árabe asociado a la corona francesa, se impuso una política de asimilación, de modo que fue dividida en 3 departamentos y sus asuntos pasaron a depender directamente de París. Pero solo los colonos europeos y judíos gozaban de derechos políticos, pues la mayoría musulmana estaba excluida. Esta segregación política fue el origen de muchos conflictos durante gran parte del siglo XX, hasta la independencia de esta colonia. La resistencia al imperialismo. El avance imperial no estuvo exento de resistencias y conflictos, que fueron de los siguientes tipos. 1. La resistencia dentro de las metrópolis. Por lo general, los partidos socialistas y los movimientos obreros estaban en contra del imperialismo. 2. Las rebeliones internas. La mayor parte de la resistencia dentro de las colonias estaba dirigida por movimientos o sociedades secretas que defendían los valores culturales y religiosos autóctonos. Ese fue el caso de los cipayos en la India o los boxers en China. 3. La oposición política. En algunas colonias, las élites locales formaron movimientos políticos que manifestaban una naciente conciencia nacional. Ese fue el caso del Partido del Congreso de la India. 4.
Los conflictos entre europeos. Los conflictos entre las potencias imperialistas fueron numerosos. También se produjeron enfrentamientos locales entre la población europea, como ocurrió entre los Boers y los británicos en África del Sur. Las consecuencias del imperialismo. En los pueblos colonizados, el imperialismo tuvo los siguientes efectos. En lo político, se introdujeron las bases de una administración moderna. En lo económico, se impuso una economía de plantación y explotación de minas, lo que privó de tierras a los nativos. En lo social y cultural, la sociedad tradicional y la cultura autóctona entraron en crisis. Las élites nativas se occidentalizaron y paradójicamente, de ahí surgieron los líderes del futuro movimiento descolonizador. La rebelión de los Boxers. La revuelta de los Boxers se produjo en China en 1900. Estaba dirigida por una sociedad secreta nacionalista y sus objetivos eran la expulsión de los extranjeros y el término de la política de concesiones a las potencias occidentales. Eran respaldados por amplios sectores de la sociedad china, incluida la emperatriz Cixi, contrarios a la apertura de China al exterior y que demandaban una política más nacionalista. Tras la humillante derrota ante Japón en 1895, los Boxers pretendieron asaltar las embajadas extranjeras en Pekín, que fueron sitiadas por 55 días, pero no lograron desalojarlas. Las potencias occidentales y Japón se unieron para rechazar el ataque e imponer condiciones más duras al imperio chino.